Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy ajustense los cinturones porque venimos con un plato súper rápido y súper express para poder justamente solucionarte el almuerzo, la cena, cualquier horario, porque es una preparación súper rápida y fácil. Se trata de una pasta clásica, en este caso tallarines, pero con una salsa súper express y súper fácil de hacerse. Estoy hablando de una salsa parisienne. Te voy a mostrar la versión más rápida, más fácil y más sencilla. Así que vamos rápido a ver nuestra lista de mise en place para poder arrancar cuanto antes. Para estos tallarines necesitamos una suprema de pollo, 2 dientes de ajo, cantidad necesaria de aceite de oliva, sal y pimienta, 4 fetas de jamón cocido, 100 gramos de queso para rallar, 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina, medio litro de leche, medio litro de crema, tallarines y un mazo de perejil. Bueno, ya viste los ingredientes que tenemos, súper básico todo. Manejamos pollo, manejamos fideos, todos los ingredientes que sí o sí tenemos en el stock de la casa. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Primero que nada, vamos a mandar a hervir la pasta. Yo ya tengo agua hirviendo, entonces vamos a mandar a cocinar, a blanquear. Ups, se me cayó todo esto. Lo junto, lo llevo acá. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones. Normalmente, ¿qué hace la gente? Parte esto por la mitad y entonces justamente te ahorras el trabajo de tener que estar peleándote con los fideos si no te gusta comerlos así como vienen, justamente más largos. O la otra opción es ponerlos de esta forma y a medida que se van cocinando, se van ablandando, los vas empujando para adentro. Recuerden siempre al agua ponerle un poquitito de sal y no es necesario ponerle aceite. Normalmente se consideraba antes que había que ponerle sí o sí la sal y el aceite porque evitaba que se pegaba. Bueno, eso ya no es cierto porque el aceite realmente no cumple esa función. Sí cumple esa función cuando retiramos la pasta del agua y lo hacemos fuera en un bowl o en una bandeja, ponemos un poco de aceite para que ahí sí evitemos que se pegue. Pero en el agua no sirve de nada porque el aceite y el agua no se mezclan, entonces en ningún momento entra en contacto con la pasta. Bueno, nos cercioramos de que toda la pasta esté en el agua y empiece a hervir. ¿Cuánto tiempo más o menos? Queremos siempre que la pasta, siempre hay que comerla al dente. Entonces vamos a trabajar un tiempo de 8 minutos más o menos máximo para lo que son las pastas secas. El resto de la pasta me la voy a guardar, no la voy a cocinar toda. Estoy trabajando para hacer un solo plato. Entonces esto me lo paso para acá abajo. Bueno, vamos con lo que va a ser la salsa. Tengo varios elementos en esta salsa. Tengo pollo, tengo queso, tengo jamón y después, bueno, lo que vos quieras ponerle. Si quieres ponerle un toque de ajo, un poco de cebolla, eso ya depende de vos. Pero los ingredientes básicos que vamos a estar trabajando van a ser esos. Y después para decorar vamos a tener un poquito de hojas frescas. Tengo perejil, pero también me traje un poco de cilantro y orégano fresco que no está en la mise en place. Bueno, vamos a trabajar con el pollo. Como siempre te digo, primero retiramos la piel, sacamos todo el exceso de grasa que pueda llegar a tener. Recordá que la mayor cantidad de grasa que puedas encontrar en una pieza de pollo está siempre en la piel. Es la parte más grasosa que tiene, entonces sí o sí la tenés que retirar. Obviamente hay mucha gente que disfruta la piel bien cocinada, por ejemplo al horno, cuando la piel se queda doradita, bien crujiente, es lo máximo, es súper, pero es bastante calórica. Si querés evitar esas calorías, la retiras. También retiramos los excesos de grasa que pueda tener por los costados. Y bueno, tenemos la pechuga lista. Normalmente para un plato donde necesites 2 porciones más o menos, supongamos que tenés 2 comensales, con una suprema te alcanza. Porque acuérdate que tenés otros elementos todavía como es el jamón, también tenés el queso, entonces vas a tener mucho que cargarle a tu salsa. Entonces con una suprema basta y sobra. Vamos a retirar. Acuérdate que una suprema viene a ser 2 supremas juntas hacen una pechuga, ¿sí? Ya lo había mostrado. Esto es una suprema y el otro lado es otra. Entonces, cuando te digo suprema, quiere decir media pechuga, en todo caso. Retiramos ambas supremas y me voy a guardar una para otra preparación y la otra es la que vamos a utilizar hoy. La carcasa, acordate, como siempre te digo, la podés cocinar un poquito y después la pones en agua y te haces una sopa, un caldo para cualquier borí, para cualquier sopa,
para prepararte un arroz, una polenta, un fideo, sí o sí hay que aprovechar todos los ingredientes. Bueno, esto lo mando para abajo junto con una de las supremas y vamos a cortarlo. ¿De qué manera vamos a cortar esto? En cubitos. Vamos a ir cortando incluso la parte de atrás, lo que normalmente se les tiende a llamar el lomito de pollo. También utilizarlo eso, no lo desperdicies. Vamos a ir cortando todo en tiras. ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Vamos a ponerle un poco de aceite de oliva, un poco de ajo, un poco de pimienta. Entonces vamos a dejar descansar el pollo en eso mientras trabajamos el resto de los ingredientes. Ahora, esta es una preparación súper fácil, súper express, más que nada para cuando, bueno, llegás del trabajo, estás muy cansado, no tenés ganas de cocinar nada muy elaborado. Y esta es la mejor opción que te puedo dar. Un poco de pasta, lo cocinás, que está en 8 minutos. Mientras eso se cocina, cortás un poco de pollo, un poco de ajo, lo salteás, le agregás esta salsa que te voy a mostrar a hacer porque lleva una base de salsa blanca que es súper sencilla de hacerlo. Y nada, mezclas todos los ingredientes, mezclas los fideos y listo. Incluso la salsa te puede aguantar hasta 2 días dentro de la heladera, entonces puedes incluso tenerla lista. Un día que tengas pilas, te haces una buena cantidad y la dejas en la heladera para cuando llegás tarde del trabajo o para cuando estás apurado y tenés que almorzar. Bueno, vamos a agregarle el ajo. Para mí el mejor amigo de las carnes en este caso, porque justamente le da ese sabor buenísimo que bueno, muchos adoran, otros no tanto. Ya es decisión tuya qué tanto ajo ponerle. Yo le voy a poner con 3 dientes bien picadito, que no se sienta el ajo. O sea, no da gusto sentir. Hay mucha gente que prefiere no morder el ajo. Si bien le gusta el sabor, no le gusta sentir la textura. Entonces, bueno, lo picamos bien y lo vamos a mezclar con el pollo. Entonces vamos a dejarlo descansar por lo menos ¿cuánto tiempo? Unos 15 minutos más o menos para que justamente el sabor se pueda adherir. Normalmente esto lo recomendable es que lo hagas un día antes. Un día antes preparas toda la mezcla y lo dejas reposando durante 24 horas. Va a quedar espectacular. Bueno, voy mezclando todo esto. Mientras tanto te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos de calidad a tu mesa en busca de la excelencia todos los días. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar meyú instantáneo. Haz todos tus pedidos al C81-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, súper. Ya le agregamos un poco de ajo al pollo. Ahora hay que continuar condimentándolo. Vamos a ponerle también un poquito de pimienta. Un poco de pimienta. Y ya acá aprovechamos y le ponemos un poco de aceto balsámico. Esto más que nada para condimentar. Y ya el aceite. ¿Por qué le ponemos un poco del aceite ya en este punto? Porque vamos a pasar directamente de acá a la sartén. Entonces vamos a tener la sartén bien caliente. Ya vamos a mezclar todo el pollo junto con el aceite, entonces va a ser contacto directo y ya se va a sellar sin el problema de que tengas que estar repartiendo aceite por todas partes. Un poco de pimienta blanca, ese ya es un toque más personal. Y bueno, vamos a dejarlo acá macerando, voy a terminar la pasta y a la vuelta del corte continuamos con más de Cocinemos Juntos. Bien, regresamos a Cocinemos Juntos. Ya estamos en el momento en el que vamos a empezar a cocinar el pollo. Yo tengo la sartén bien caliente al mambo, a todo lo que da. Y recuerden, directo tiene que hacer ese sonidito de sellado, tiene que chillar la carne una vez que entra en contacto con la superficie de la sartén. Eso quiere decir que se está sellando. Y una vez que lo dispones, no lo muevas más. ¿Por qué? Porque justamente si lo mueves, generás que la superficie de la sartén se enfríe. Al ocurrir esto, no vas a generar el sellado o la textura que estás buscando, no va a generarse el color. Entonces, lo dejas tranquilo ahí, que se selle, que tome buen color. Ya se está liberando un aroma bastante fuerte, justamente gracias al ajo, al aceto balsámico, a las pimientas que mezclamos. Mientras tanto, vamos a ir trabajando los otros ingredientes. Tenemos jamón cocido, que te pido 3 a 4 fetas, más o menos, dependiendo de la cantidad de comensales que tengas. Vamos a cortarlo en tiras. En tiras, dependiendo del grosor que te guste más. Yo voy a cortar finito para que justamente no le gane en sabor o en presencia al pollo o a los demás elementos. Entonces tenemos un poco de jamón, de hecho voy a cortar un poco más. Y a la par que voy cortando acá,
voy moviendo el pollo. Fíjate cómo, sin moverlo prácticamente nada, ya tomó muy buen dorado, que es justamente lo que yo estoy buscando. La pasta ya está prácticamente por estar. Recuerden, 8 minutos para la pasta y ya vamos a colarla. Tiene que quedar al dente. Más que nada porque después la vamos a salsear, o sea, la vamos a pasar por la salsa que estamos preparando. Entonces tenemos que tener sí o sí la pasta en cierto punto de cocción, que es ya no tan cocida, no tan pasada. Bueno, ¿qué otro ingrediente más tenemos? Tenemos el queso para rallar, que puede ser un queso sardo, puede ser un queso parmesano, incluso, ¿por qué no? Podría ser un queso paraguay, de los que tienen una textura más firme, también, sin problema. ¿Qué hacemos? Rallamos todo esto. ¿Por qué estoy trabajando todos los ingredientes fuera de la salsa? Porque voy a mezclarlos bien primero, para después, justamente cuando tenga la preparación de la salsa blanca hecha, simplemente incorporarlo. Ya no tener que estar preocupándome por rallar, por cortar. Entonces vos, te estoy dando la opción de que vos tengas todos estos elementos ya trabajados en tu heladera. Entonces a la hora que te toque hacer la salsa, simplemente te preocupas en hacer la base principal y después el resto de los ingredientes es simplemente incorporarlo. Cuidamos el pollo, que se siga salteando, que se siga dorando, ya le falta muy poco. Acuérdate que como son piezas de pollo, son cubitos, se cocina muy rápido, es muy poco el tiempo que tiene que pasar en la sartén, entonces no lo dejes tanto tiempo, no puede pasar más de 5 a 6 minutos, es lo recomendable. Bueno, ya tengo el queso, ya tengo el jamón y el pollo también ya está. Apago un rato la sartén, me hago un lugar acá entre los otros ingredientes y lo dispongo. No lo mezclo directamente con el queso porque acordate que se va a derretir, entonces lo reservas de ese modo. Bueno, ahora voy a empezar a trabajar con lo que va a ser la salsa, pero antes de pasar a esa parte te tengo que mostrar un material. ¿Un material sobre qué? Sobre el origen de esta salsa, porque siempre estamos trabajando, como te digo, recetas de diferentes lugares, italianas, francesas, muchas cosas. Entonces, hoy te traigo justamente un material sobre la salsa parisienne, en este caso, que es lo que estamos trabajando el día de hoy. La salsa parisienne es una salsa elaborada a partir de una velouté, considerada una de las clásicas y pequeñas salsas de la cocina francesa. Esto es una salsa elaborada de la combinación de una salsa madre con algunos ingredientes extra. Esta es una receta que se emplea en el Larousse Gastronomique, una obra recopilatoria del saber gastronómico de la cocina francesa, publicado en 1983. Esta salsa se considera una de las 4 salsas madre de la cocina francesa y fue creada y descrita por primera vez por el cocinero francés Marie-Antoine Carenay a comienzos del siglo XIX. La salsa parisienne es una salsa a base de crema de leche, carne de pollo, además del agregado de manteca, jamón cocido y sal. Esta salsa es ideal para acompañar las carnes rojas, cerdo, pavo, huevos y cualquier tipo de pastas, en especial las pastas secas, ya que aportan muchos sabores y texturas diferentes. Muy bien, como siempre, la información precisa y completa de todo lo que necesitamos saber acerca de las diferentes preparaciones que trabajamos todos los días acá. Bueno, volviendo a lo nuestro, ya tengo la pasta lista, apago el fuego y llevo esto a colarlo. Me preparo acá el colador y mi recomendación, nunca pases los fideos por agua fría una vez que terminaste la preparación. ¿Por qué? Porque al pasarlos por agua fría lo que estás haciendo es corriendo junto con el agua todo el sabor original que tiene la pasta. Entonces siempre conservarlo así en caliente. ¿Qué haces para evitar que se pegue o que se siga cocinando? Sencillo, le agregas un poco de manteca y en ese momento empezás a mezclarlo. Ahora, vos me vas a decir, pero no lo puedo dejar en la olla. Y no, claro que no podés. Entonces, ¿qué haces? Vas a simplemente disponerlo sobre una placa. Entonces, al dejarlo en una placa, no se sigue cocinando y te ahorras justamente el problema de que se te pase de cocción. Junto con la manteca, esta va a ayudar a que no se pegue. Entonces, tenés una manera rápida y fácil de salvar tu pasta y por sobre todo de que no se siga cocinando. Entonces la distribuís bien, se detiene la cocción
y se conserva el rico sabor a pasta. Por eso, ese es mi consejo, no la pases nuevamente por agua fría porque entonces en ese momento se va el sabor, junto con el agua que va corriendo se va todo el sabor de la pasta, el sabor original. Bueno, dejamos la pasta ahí y nos ocupamos de lo que va a ser la salsa. La salsa es súper fácil. ¿Qué vas a hacer? Vas a medir la misma cantidad de harina y manteca. Sería entonces, por ejemplo, una cucharada de manteca, una cucharada de harina. ¿Qué vas a hacer? Vas a fundir la manteca, vas a acercar la harina y tenés que tener listo cerca tuyo lo que es la leche y la crema. Esto normalmente se llama una salsa, es la forma en la que se hace la salsa blanca. ¿Qué se hace? Se derrite manteca, se incorpora después harina, se mezcla y se forma una pasta, como un puré dentro de la sartén. Y a eso le vas agregando la leche y esta se va a ir espesando. Eso vos podés hacerlo con prácticamente cualquier líquido. Lo puedes hacer con un caldo, entonces puedes hacer con un caldo con solamente crema y leche, o crema, caldo y leche también, mezcladas las proporciones, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá, me agarro una cuchara, distribuyo bien la manteca por toda la superficie, que se funda bien, y acá incorporo el harina. Una cucharada bien cargada de harina, y fíjense, voy mezclando y se va formando una pasta, un puré. Me ocupo que toda la harina esté manchada o mezclada con toda la manteca y la dejo cocinar un poquito. Básicamente no más de un minuto. Quiero justamente asegurar que se elimine un poco el sabor de la harina y en la sartén ahí caliente bajo un poquitito la temperatura, bajo el fuego en el caso de que estés trabajando con fuego y empiezo a mezclarlo de a poco. O sea, agrego un poco de la leche, empiezo a mezclar, si es necesario saco y lo que voy haciendo es rompiendo esos grumos. Se va a ir formando un puré de más consistencia, solamente que con ayuda de la leche. Entonces, ¿qué puedes ir haciendo? Vos puedes ir intercalando caldo con leche o caldo con crema y justamente vas a tener diferentes sabores, diferentes texturas. Entonces, a medida que voy haciendo eso, voy incorporando más leche. Bueno, mientras yo voy haciendo eso, te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao se unieron y formaron la poderosa dupla destructora de la celulitis, la obesidad y además de eso te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, voy mezclando todo esto. Yo me voy a quedar acá un rato porque tenemos que ir a una breve pausa. ¿Qué vas a ir haciendo? Vas a ir incorporando leche, vas a ir incorporando crema y esto se va a ir espesando cada vez más. Hasta el punto que vas a tener una crema totalmente fluida, bueno, dependiendo del punto que vos quieras. Si querés un poco más espesa, un poco más cremosa. Y ya es, como te digo, depende de vos. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos. Regresamos, ya estamos en este punto en el que, como te dije, vas agregando los líquidos y la salsa se va formando. Fíjate, yo acá agregué intercaladamente, agregué un poco de crema, agregué también un poco de leche. Fue mitad y mitad, fui trabajando de esa forma y se va espesando. Justamente a medida que vas agregando, vas revolviendo. Lo que sí te tenés que ocupar es de romper bien los grumos. Viste que tenés un puré al principio y vas agregando líquido, entonces eso tenés que mezclarlo. Todo tiene que estar perfectamente homogéneo. Y te vas a ir dando cuenta que a medida que vas agregando más líquido, esto se va disolviendo más y después justamente conseguís el espesor que estás buscando. Pero como es una salsa y solamente es leche, manteca y harina, hay que agregarle los condimentos que estés buscando. En este caso le voy a poner un poquito de pimienta, también un toque de sal y te puedes dar el gusto de ponerle un toque de aceite de oliva. Como es una salsa que está ligada justamente gracias a esta preparación de manteca y harina, todavía te puede aceptar ciertos ingredientes, en este caso por ejemplo el aceite de oliva, y todo se va a emulsionar, todo va a quedarse dentro sin lucir justamente grasoso por el efecto del aceite de oliva. Bueno, ¿qué hacemos acá? Salsa caliente y aprovechamos, agregamos el pollo, que el pollo tiene todo ese sabor, está, como te digo, está bien marcado, está bien cocido. Justamente acá en la fuente en la que dejamos empezó a soltar jugo. Entonces todo ese juguito tiene que ir adentro. Lo mezclas
que se mezcle bien. Una vez que está bien mezclado, vamos con el siguiente ingrediente, en este caso el jamón. Vas agregando la cantidad que a vos te guste, a vos te parezca. Si te gusta con mucho queso, si te gusta con mucho pollo, mucho jamón, ya eso depende de vos. Y le ponemos un poquito del queso parmesano. Recordá que cuando vos agregás el queso ya tiene que ser con el fuego apagado. ¿Por qué? Porque ya se va a empezar a derretir, por lo tanto tu preparación va a empezar a espesarse más. Entonces acá mismo vamos a agregar un poco de la pasta. Entonces, con la ayuda, a ver, me falta una cuchara acá, con esta, agarramos un poco de los fideos, que fíjate, se quieren pegar un poquito, pero como tienen mucha materia grasa, los sacudís un poco y se separan sin ningún problema. Y disponemos a la sartén. Ahí entra la pasta y voy mezclando todo. Mientras tanto, te tengo que hablar nuevamente de Grano Par. Grano Par te trae, como siempre, todos los días productos frescos y de calidad a tu mesa. Te hablo de productos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar en vellón instantáneo. Todos tus pedidos, hácelos al 081-397. Y recordá, es fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, mezclo todo. Si de por ahí la preparación te quedó un poco espesa, y sencillo, lo que haces es agregarle un poco más de crema o un poco más de leche. Entonces, dispones la crema o la leche y esto lo aligeras. Entonces ya solucionás el problema, te queda justamente fluido como vos querés. Por eso te digo, siempre el queso hacia el final y cuidando siempre el detalle de que no te quede muy espesa la preparación. Es el punto que vos prefieras. Bueno, ya con eso está. Vamos a buscarnos un plato y vamos a emplatar. A ver, un plato hondo por acá. Voy a buscar... ¿Qué plato puede ser? O lo puedo hacer en una cazuela también. Voy a buscar una cazuelita por acá. Yo tengo un plato. Acá tengo un plato buenísimo. Vamos a servir acá una porción grande. Acá. Plato de base, plato profundo. Y vamos a disponer la pasta adentro. Ahí está. El olor a pollo, jamón, el queso. Todo un plato bien contundente, bien heavy. Justamente para poder disfrutar. Vamos a ponerle un toque de pimienta por encima. Y por supuesto, como te dije, las hierbas frescas que tenemos. Tenemos un poquito de perejil y también tenemos un poco de orégano y cilantro. Cilantro que le va, justamente con el calor que todavía queda en la preparación, va a levantar un olor así súper fresco que te va a quedar buenísimo. Un cuchillo y vamos a picar un poquito de cilantro, no mucho, y un poquito también de perejil. Entonces estas dos hierbas mezcladas, las picamos bien, pasamos por el cuchillo y las disponemos. Mientras tanto te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla destructora de la grasa, la celulitis, que combate la obesidad y te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Haz tu pedido a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o también puedes hacerlo al número de celular 0982-380-527. Muy bien. Vamos con el perejil ahí arriba. Fíjense, un plato súper rápido, súper express. Yo tardé un poco porque, bueno, te vengo hablando, te vengo charlando, contando cosas, pero vos podés hacerlo en muy poco tiempo porque justamente es una preparación súper rápida. ¿Qué más le podemos poner? Me quedó un poco del queso rallado. Y ahí está. Los muchachos acá en el estudio ya quieren un poco de la preparación del día de hoy. Entonces, bueno, nos mudamos acá para la foto, sí o sí. Un individual y listo. Este ya es un plato como para compartirlo, un plato para 2 personas, pero bueno, la propuesta está hecha, no dejes de probar esto, es justamente una preparación express, algo rápido, algo fácil, sencillo, sin mucho estrés. Una salsa parisien con unos tallarines, unos espaguetis, la pasta que a vos más te guste, incluso pasta rellena queda súper. Así que bueno, la propuesta está hecha, no dejes de hacer nuestras recetas y consultarnos lo que necesites y lo que quieras por redes sociales. Nos vemos y hasta muy pronto.
Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.